have never dealt with a group of people as treacherous as the North Vietnamese leadership. Henry Kissinger once said, "Power is the ultimate aphrodisiac." And he would have known. After escaping Nazi Germany in his childhood, Kissinger would become one of the most powerful figures in politics during the Richard Nixon administration. Kissinger provided a genius for playing multi-level diplomatic chess, which allowed the U.S. government and the Nixon administration to implement Nixon's policies, the most famous of which, of course, was the opening to China. Kissinger was criticized by some for his decision to increase U.S. military action during the Vietnam War. I would then recommend that we start farming the retreaters than within 48 hours. Kissinger received the 1973 Nobel Peace Prize for his work in helping arrange the end of the U.S. military's involvement in the Vietnam War. Henry Kissinger was a towering figure in U.S. foreign relations, both admired and hated. Kissinger was 100 years old. Mientras decenas de israelíes están celebrando la llegada de los liberados a los hospitales, otros están recibiendo noticias muy trágicas. Es el caso de la familia Vivas. Hamás ha anunciado que los niños pequeños de 10 meses y 4 años, además de la madre, han muerto en un bombardeo israelí sobre Gaza. La noticia todavía no ha sido corroborada, pero este martes nosotros fuimos a una convocatoria realizada por la tía de la familia, Ofri Vivas, en la que pedía con lágrimas en los ojos a Hamás que liberara cuanto antes a sus sobrinos. Esta noticia ha conmocionado al país, ha conmocionado a Israel, pero también ha creado mucho escepticismo, ya que en el pasado Hamás ya anunció la muerte de una de las rehenes que terminó siendo liberada. La barbarie y la crueldad de Hamás están a la vista del mundo. Los representantes de las fuerzas de defensa israelí hablaron con la familia Vivas tras los recientes informes y están con ellos en este momento difícil. Las FDI están evaluando la exactitud de la información. La verificación de esas versiones viene acompañada de la expectativa en torno a un cese al fuego prolongado. Naciones Unidas ha celebrado la entrada de ayudas y suplementos médicos, pero insisten en que la necesidad rebasa el apoyo que ha entrado hasta ahora. Solo 15 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando, pero están completamente abrumados. Por ejemplo, el Hospital Europeo de Gaza está funcionando actualmente al triple de su capacidad. Los riesgos de epidemias están aumentando, al igual que infecciones del tracto respiratorio, diarrea acuosa aguda, hepatitis, sarna, piojos y otras enfermedades. Pronto Qatar sigue abriendo espacio al diálogo, pero Israel es claro en que pese a llegar a acuerdos, su meta es recuperar a todos los rehenes, eliminar a Hamás y evitar que Gaza vuelva a ser una amenaza para Israel. Después de completar esta etapa de la devolución de nuestros rehenes, ¿volverá Israel a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay situación en la que no volvamos a luchar hasta el final. Hay otras cuestiones que también están llamando la atención. Se ha dado a conocer que la CIA y el Mossad están negociando en Qatar la posibilidad de que continúen las liberaciones, ya no solo de las mujeres y los niños, sino también de los hombres de avanzada edad con enfermedades y lesiones. El enviado presidencial para asuntos climáticos John Kerry adelantó que Estados Unidos y China negociarán durante la cumbre de alto nivel para alcanzar un nuevo objetivo global de energías renovables y reducir la contaminación por metano y plástico. Con diferentes enfoques sobre los combustibles fósiles, las dos potencias tratarán de encontrar terreno común en esa área, bajo un llamado imperante de la Casa Blanca. Necesitamos que países como China y otras grandes economías reduzcan las emisiones de manera importante. Nosotros lo estamos haciendo. Una cooperación considerada crucial al tratarse de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Si Estados Unidos y China están en la misma página y tienen una idea clara de lo que quieren lograr juntos, será mucho más fácil para el mundo unirse en torno a esos compromisos. En la cumbre, países menos desarrollados pedirán a las grandes potencias fondos adicionales para adaptarse al cambio climático. Y se espera que un grupo de 8 naciones latinoamericanas y caribeñas empujen en esa dirección, entre ellas Costa Rica, Panamá y Colombia. Los países también se esforzarán para encontrar compromisos que permitan cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global, ante el llamado urgente de Naciones Unidas, con una voluntad reforzada. Y las predicciones de científicos que estiman que 2023 pasará a la historia como el año más caluroso jamás registrado. Y las señales son claras. La Antártida y Groenlandia se están derritiendo 3 veces más rápido que a principios de los años 90, advirtió la ONU.
70.000 delegados de 197 países estarán en Dubái durante las 2 semanas de la cumbre. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.